Aguascalientes, estado ubicado en el centro geográfico de la República Mexicana. Estado de grandes tradiciones, rica cultura y una historia digna de aprender. Este es el momento de conocer sus orígenes, de descubrir su fundación, de saber cómo empezó la historia de mi tierra. En la era precolombina, las puntas de flecha, los fragmentos de cerámica y las pinturas rupestres en las cavernas de la Sierra del Laurel y cerca del actual poblado de Las Negritas atestiguan la presencia del hombre en este territorio desde hace más de 20,000 años. Antes de la llegada de los españoles, el territorio de lo que ahora es el estado de Aguascalientes estuvo habitado por grupos de indígenas que eran cazadores-recolectores llamados chichimecas. Habitaban temporalmente en cuevas y cañadas cerca de ríos, lo que hacía que el territorio fuera de difícil acceso. De hecho, la total ocupación de las tierras del Bajío fue una labor que tardaría alrededor de 2 siglos. Al respecto, el virrey Luis de Velasco ofrecía beneficios municipales a los que establecían poblados para hacer frente a los chichimecas, y por su parte, el virrey Gastón de Peralta decide enfrentarlos de forma directa, lo que no le dio buenos resultados. Venimos caminando sobre el acceso a las cuevas, donde a mis espaldas podemos encontrarnos la zona que conocemos como cuevas. Se cree todo esto fue un asentamiento chichimeca, donde por muchos años después se han encontrado vestigios que así lo demuestran. Se encontraron algunas cuevas de diferente tonalidad, y algunas con un poco más de amplitud se han servido incluso como viviendas de los antiguos pobladores de esta zona. Últimamente lo habitaron desde gente que se dedicó al ganado de cabra. Posteriormente, este fue el camino de españoles que pasaron sobre esta zona, sobre este cerro que conocemos como el Cerro del Coyote. Nos venimos acercando a lo que se cree aquí. Se puede ver como el Paso del Coyote, ya conocido de toda la zona de por toda la gente de esta comunidad. Y en sí pasamos hace un ratito platicándole de las cuevas, que en sí es lo que nosotros damos nuestro recorrido, y la gente que nos ha visitado pues se ha ido contenta con nuestra plática y les llama mucho la atención, sobre todo la vegetación, la zona montañosa, que es muy extensa en toda esta zona. La vegetación es más extensa, aquí es un poco semidesértico. Estamos en una zona semidesértica, pero al mismo tiempo bonita y diferente a lo que se puede apreciar en otra zona del estado. Todos estos lugares fueron habitados por indios chichimecas, por indios cascanes. La cultura que hay aquí se extendería por los campos, por Las Negritas, por donde quiera. Yo conozco todo lo que sale en distintos lugares. La cultura que hay aquí es de mucho valor. Estamos aquí en un lugar donde tenemos estas pinturas rupestres. Es como el modo de una ermita, algo así. Nos está indicando que fueron frailes los que llegaron aquí a estos lugares. Y tenemos aquí, estoy comprobando con hechos de la cultura que hay aquí, que no la hay en ninguna parte. Esto es lo que yo saco aquí en estos lugares. Unos monitos así, tan bien vestidos como los que hay aquí, no los hay. Si hubiera sido una jerarquía aquí, estuviera aquí un edificio, un cacique, pero tenía que estar al mando de todas estas culturas. Si vamos allá a Las Negritas, que son unos 3 kilómetros de mucho, ya no la hay. Si vamos aquí atrás de estos cerros, hay cultura, pero ya no es la misma. Vamos a decir que sea prehispánica, pues a veces creo que
que no, porque todo lo que se encuentra aquí está como deslavado, que está dándonos a conocer que tiene miles de años. Todos los virreyes tuvieron gran interés en que se desarrollara la traza de un camino más directo hacia Zacatecas y que la plata llegara lo más pronto posible hasta España. El problema se suscitó cuando se enfrentaron a los aguerridos indios chichimecas, que asaltaban caravanas, no tanto por apropiarse del mineral, sino por el rechazo a la invasión de su territorio, y para robarse los alimentos que iban en los convoyes y que surtían a las poblaciones mineras del norte. A Diego de Ibarra le ceden una parte de terreno que sirvió para crear ganado específicamente. A la llegada de él hubo una raza de indios que ellos se dedicaban a los cultivos, a la cacería, pero encontraron piedras preciosas que se las hicieron entrega a estos españoles, los cuales despertó la ambición y empezaron a trabajar lo que son ahora las minas. Tiempo después, llegaron desde el norte de nuestro país unos gambusinos en busca de metales preciosos, con la intención de enviarlos a España y ganarse los favores de los reyes católicos, primero de Carlos I y posteriormente de Felipe II. Así comenzó la minería en Aguascalientes. De hecho, quedó en medio del triángulo de 3 ciudades principales: Guadalajara, Guanajuato y Zacatecas. Fue necesario traer esclavos africanos para trabajar en la extracción de la plata y otros metales. A estos esclavos se les daban jornadas de trabajo extenuantes y la alimentación apenas era de 1 o 2 veces al día. A la llegada de los españoles, se creó el Camino Real de la Plata con la intención de transportar los metales preciosos hacia las ciudades de Querétaro y México. La casa Larrañaga lleva el apellido de quien fue el dueño, de don Benito Gaspar de Larrañaga. Don Benito Gaspar de Larrañaga, él viene de España, del reino de Navarra, pero se establece en Zacatecas. Asientos viene por accidente y se queda en Asientos al comprar la mina La Descubridora a Miguel Mejía. Entonces se queda aquí y él empieza a trabajar las minas, a contratar la gente. Es muy querido por la gente de esa época, don Benito, por su gran bondad que tenía hacia la gente. Era una persona muy caritativa. Empezaron por la mina que le decían que La Descubridora, donde encontraron una porción grande de plata, en el cual se desarrolló, pues ahora sí, varias fuentes de trabajo. En esos tiempos utilizaban a los indios para que apoyaran también a la minería. Y más que nada, se dice que se trajeron varias gente que vino a trabajar, que le nombraban esclavos. Hay orígenes todavía de esa raza que trajeron a explotar las minas de Real de Asientos. Terminada la guerra de los chichimecas en el año de 1600, empiezan a llegar gentes de otros lugares a las partes de los cerros como buscadores de metales. Y un señor, Agustín Mejía, que era originario de San Luis Potosí, llega a encontrar una de las vetas en esos años, una de las más ricas vetas en plata, un filón de plata entre una cueva. Y en el año de 1701 empiezan a trabajar esa mina, llamada también la Limpia Concepción o La Descubridora. Desde esos años la minería empieza a surgir aquí en Real de Asientos, empiezan a llegar también grandes familias de otros países y empiezan a trabajar las minas. El señor Agustín Mejía, él no tiene el suficiente capital para poder trabajar esa mina que fue descubierta, y se la vende a un español, a Benito Gaspar de Larrañaga. Se le conoce a él como el pionero de la minería, porque empezó a dar muchísimo trabajo a la gente de aquí de Real de Asientos y parte de sus alrededores. Además, él
manda construir la parroquia de Asientos. Él costea todo. Lo tienen como el mejor benefactor que ha tenido el pueblo, a don Benito Gaspar de Larrañaga. Él fallece después de que termina la construcción del templo, pero él tiene un hijo que es adoptado, y lo adopta para que siguiera su apellido, no se perdiera pues su apellido de Larrañaga. Este hijo se llama Juan Ignacio Larrañaga, que sigue los mismos pasos de su padre al ser igual de bondadoso con la gente del pueblo. Incluso por ahí se menciona que cuando don Benito empieza a bajar las minas y se viene la bonanza minera, empezó a llegar gente de varios lados, aquí a Asientos, al Real Minero, pero él decidía si se quedaban o no se quedaban en el pueblo. Si no podía darle trabajo y no tenía para pagarle, decía, ¿sabes qué? No te puedes quedar en el pueblo porque vas a ser una persona ociosa y vas a perjudicar la salud que hay en el pueblo ahorita. Entonces lo regresaba a donde era. Pero si le podía dar trabajo, le decía, si te doy trabajo es porque te voy a dar donde vivas, te voy a dar de comer, te voy a dar todo. Los españoles se asentaron rápidamente, afincándose en ranchos y haciendas de gran extensión, que formaron parte del reino de la Nueva Galicia. Miles de familias provenientes de Cantabria, Andalucía, Galicia, Asturias y Extremadura, a las que se sumó una minoría francesa, vasca y austriaca, forjaron la identidad de esta región. Allá el mesón, que venían los del rancho, traían sus caballos, sus burros o sus volandas y metían sus burros a los macheros. Y ya vio los macheros, ¿verdad? Entonces allí metían sus burros y las piezas que había las rentaban para quedarse. Cuando se quedaban y cuando no, pues nomás llegaban, pagaban, dejaban sus burros o sus caballos, ya y hacían sus mandados a lo que iba en su negocio y entonces ya se regresaban a su rancho y ya se sacaban sus animales y se iban. Entonces puros burros y caballos y volandas que había. Ay, pues yo tenía como 8 años cuando estaba aquí con mi tía Chayo, porque aquí era de mi tía Chayo. Entonces esta casa, cuando murieron sus abuelitos, se las dejaron a su mamá de ella, a sus papás. Murieron sus papás y entonces quedó la casa a ella. Y ahora que mi tía Chayo murió, porque ella murió de 100 años, entonces me la dejó a mí, que era mi tía, hermana de mi papá. No más que mi tía Chayo era Rosario Carrera Mora y mi papá era Gómez Mora, eran nomás de mamá. Y yo desde chiquilla pues siempre vi este piso, igual así como ver esos pollitos, todo eso todo. Sí, así ha estado siempre. Todo esto, yo ya desde que me acuerdo, yo ya de 8 años, yo ya venía aquí a ayudarle a mi tía Chayo, ayudarle y a que me enseñara a leer y a tejer. Ella me enseñó a leer, a escribir y a tejer. Ya cuando entré a la escuela, ya más grande, pues yo ya sabía leer y todo, pero ella me enseñó. La falta de presencia indígena hizo que la cultura y la identidad de estas tierras giraran en torno al catolicismo y la hispanidad. De los lugares creados, podemos mencionar Pilotos, Ciénega Grande, la Estación de San Gil, Guadalupe de Atlas y Villa Juárez. Esta hacienda, según eso, se fundó en 1885. Según la historia, lo que platican los que se acordaban de ello, ¿verdad? Y costaba una tienda de raya, ahí les pagaban a los peones que ocupaban, mal pagados y muy trabajados.
y nunca se hallan del adeudo, antes más bien se hallan debiendo, ¿verdad? En aquel tiempo, en el periodo de las minas que bajaban con metales, que aquí tenían pleitos sangrientos con los chichimecas, que los saltaban para quererlos robar. Todo eso tenían así de problemas. Y eso fue en la época de los primeros hacendados. Y que seguro el último dueño se llamaba don Carlos Arellano. Él también tenía sus gentes, sus peones. Y ya se acercó en 1934 y según eso ya había organizaciones campesinas organizándose para apropiarse de las haciendas para repartir las tierras en tierras ejidales. Cuando ya se juntaron los campesinos organizados que ya se sintió vencido el hacendado que le ganaron los campesinos, porque luchó mucho él, según eso, con sus peones, a no dejar que le quitaran las haciendas. Esa hacienda se llama Pilotos, porque fue que las primeras haciendas que hicieron por aquí en el llano. Entonces se valió de sus gentes a luchar contra los campesinos, a defender que no se la quitaran, pero fue vencido por los campesinos. Fue vencido y entonces ya, pues se dio por perdido, ganaron y en 1934, cuando iba a ser por perdido, quedaron 27 ejidatarios nomás. En el lugar donde estamos, pues era un jardín, no tan arreglado como este que vemos, porque tenía un cruce de callecitas que ubicaban de la puerta de la iglesia hacia allá derecho, y otro cruce por ahí donde se ve ese foro, así, y dividido en 4 partes, y en esas 4 partes pues estaba pobladito de árboles, marcaba las calles cerca de lirios y rosas de Castilla. Ahí había un río al otro lado que nacía del bordo ese que está de Santa Elena. Ese bordo todo el tiempo tenía agua. Lo mantenía un manantial que estaba adelante de San Gil, por sobre de la vía, a 1 kilómetro, un manantial de agua, ¿cómo se dice?, termal. Pues más antes había poca gente y vamos a hablar que las lluvias eran más fieles, más, pues sí, no fallaban. Atrás de las casas esas había una huerta de fruta, peras de distintas variedades, membrillos, higueras, fruta. Aquí era una hacienda pues chiquita, o sea, si su grandeza era el terreno, pues de poca gente. Aquí, por ejemplo, tenía esa acera de viviendas de los trabajadores. Para allá había otras 2 aceras, ahí nomás de 1 cuarto y una cocina para los trabajadores. El cerco del paticito eran potreritos con ramas recargadas. Pobreza. Allá, más allá, en parejo de la finca, aquella alta que ven ustedes, que era el granero, eran las trojas. Allí nacía otra acera también, así es la que se quedó marcada, la mentada entrada de la mentada actual calle Madero. Ahí estaba otra acera, así, con vista a los 2 lados. Todo lo demás eran mezquiteras y huertas, todo, así todo eso. En el campo, la abundancia de las haciendas era puro ganado. Aquí lo que yo conocí allá hacia abajo, hay un bordo que se llama el refugio. Y ahí copiaban aguas de las que llovían, pero el que siempre tenía agua era Y aquel se le resumía pronto el agua que llovía y por allí, ya como en octubre o noviembre, lo cultivaban sembrando trigos en abundancia, que se cosechaban muy bien.
La avenida del ferrocarril, si estoy hablando allá del 1882, pues por ahí ponle que haya sido el central y luego enseguida, pues en unos cuantos años estos, porque la importancia del ferrocarril era darle vida a las haciendas y sacar lo que se producía en las haciendas. Precisamente la estación de San Gil, allí era un lugar monte, sólido, no había gente. El desarrollo de la comunidad de San Gil fue el paso del tren para sacar los productos mineros de la hacienda que iban hacia allá, rumbo a San Luis, a las fundiciones de San Luis. Hicieron una planta generadora de electricidad. Por ahí está todavía un rastro de cascarón. Y de ese modo empezó a ver allí habitaciones de gente, de la misma que trabajaba en la mina. Luego hicieron un embarcadero que está por ahí, se les proporcionó un cerrito que hay allí. Luego crearon una vía de las minas a esa estación, una mina así como juguete. La maquinita le decían, se llamaba La Pioja. Allí donde descargaban, hicieron una colonia allí de habitantes y se llamaba El Piojo. Ahí estaban estos embarcaderos, arrimaban las góndolas del tren y allí descargaban. Traía su tripulación, sus garroteros, sus maquinistas. La planta generadora de luz mandaba la energía hasta las minas. Una monofásica. Pues ya era un crecimiento importante a esa estación de San Gil. Luego empezó a poblarse allí de gente que sin trabajar ya en la mina, pues vendiendo comidita en el paso del tren. Tanto en la pasada de aquí para allá como en el regreso, que de aquí para allá pasaba a las 9 de la mañana, rumbo a San Luis. De allá para acá regresaba el que venía de San Luis, por ahí como a las 3 de la tarde. Y en ese paso del tren, la gente que empezó a poblar allí vendía comida y ese era su medio de vivir. Esta fue una estación de las más concurridas de la gente, con eso de que aquí se vendía mucho comercio cuando las minas de asientos. Según platicaban, que había un trenecito pequeño que bajaban el mineral de asientos aquí y aquí lo cargaban. Hay que se dice Santa Francisca, ahí en esa bodega que está ahí. Ahí fue donde empezaron a cargar metales. Y ya después se formó acá esta otra, donde ya aquí en el muelle de la planta de luz cargaban el mineral. Pero antes, según eso, lo traían en trenecito, en unas gondolitas chiquitas. El riel estaba chiquitito de a tiro. Pues ahí se siguió cargando metal, ya después ya se hizo una terracería para asientos y ya empezaron a cargar en camiones y también se acabó la vía que había antes y el trenecito, porque ya hubo camiones y ya traían sus camiones ya el metal. Ese tubo que está ahí, esa rueda, ahí era donde estaba la planta donde las máquinas cargaban agua, cada que venían de allá para acá y regresaban. Porque este tramo de vía nomás pertenece a Tachicalote. Ahí era el tramo que era de la división Cárdenas. Y ya se movían así, y ya después llegaron las de diésel. Entonces estuvo Ferrocarril Nacional de México, había de transporte y de carga. Aquí era los sábados y domingos, era como una plaza de un tianguis, algo así. Venían muchos a vender porque pues había centavos en ese tiempo. La historia que hubo aquí fue de que en los trenes de pasajero, aquí subía mucha gordera a vender sus chiles rellenos, sus gorditas. Y ahí se mantenía mucha gente en eso. Pues las gorditas las hacían de huevo, de chicharrón,
Y los chiles rellenos, que ese era lo preferido aquí, el chile relleno. Toda la gente que venía de Aguascalientes ya sabían, ya no almorzaban allá, y aquí eran donde almorzaban. Las gorderas iban a Loreto, la que terminaba se venía por carretera y la que no terminaba esperaba hasta el tren de la tarde para venirse para acá, de regreso. En la comunidad que hoy conocemos con el nombre de El Tule, se descubrió un puente y una ramal del Camino de la Plata, mismo que nos lleva hasta la comunidad de Villa Juárez. Este puente yo lo encontré pues por ahí de unos 60 años, 65. Pero no se veía a este lado. En aquel lado era un puente de agua que allí bañaban caballos hondo, sí. Estaba muy hondo. Y todo esto era pura arena. Tiene aproximadamente de unos 150 o 200 años. Era el camino real, esa era la calle, el camino donde bajaban los carros y bajaban cosas, carretas con bueyes y todo eso. Y aquí era el camino. Es una lema, es una alameda bonita, todo esto fue la alameda bonita. Aquí venía mucha gente de Aguascalientes, paseos aquí, ¿por qué? Pues era un jardín, una cosa bonita. Todo eso acabó, falta de agua. Estamos aquí en un lugar que ahora es área verde, que es un parque recreativo, lo que antes era un arroyo. Y había otro bordo también de la misma altura que separaba a dos barrios, el barrio de arriba y el barrio de abajo, que el barrio de abajo se le llama barrio de Cantarranas, porque el arroyo era tan profundo, era tan grande que siempre conservaba agua, charcos en diferentes lugares, unos muy hondos y otros menos profundos. Y siempre cantaban las ranas, que ahora ya es diferente porque tiene 3 años que cambió el nombre de Cantarranas por el barrio de Guadalupe, porque hay un templo que se encuentra la Virgen de Guadalupe. Es un templo muy antiguo. Está construido una parte de cantera, otra parte de adobe. Conserva materiales muy antiguos que ahorita ya no se fabrican. Es el primero que se construyó en esta comunidad de Villa Juárez, que antes se llamaba Viudas de Oriente. Y en el año 1959 se levantó un consenso y se dio el nombre de Villa Juárez, porque así el mismo pueblo lo determinó. Y ahora es Villa Juárez, asientos Aguascalientes, lo que antes era Viudas de Oriente. Se llamó Viudas de Oriente y Viudas de Poniente porque hay otra parte que se llama Viudas de Poniente. La mayoría de las personas se dedicaban a pastorear en haciendas. Y en una ocasión estas personas se quedaron dormidas en una paja. Llegó la lluvia muy fuerte, hubo inundación y se llevó esa lluvia, terminó inundando muchas viviendas, arrasando con animales y personas. Y de ahí se quedaron viudas. Estas personas, algunas se establecieron en Viudas, que se llamó Poniente. Las otras viudas se establecieron en la Loma Pachona, que se llamó Viudas de Oriente. Por eso el nombre de Viudas de Poniente y Viudas de Oriente, porque se dividieron buscando la forma de vivir. La mayoría de aquí pues, se dedica a la agricultura.
Guadalupe de Atlas nace como parte de la hacienda de San Marcos. Aquí se fundó con puros trabajadores que participaban en los trabajos que el hacendado les encomendaba, ya sea como cuidar ganado, parte de agricultura rústica como ellos estaban acostumbrados. No sabemos quiénes fueron sus verdaderos fundadores, porque no hay nada histórico simplemente en el nombre. ¿Por qué Guadalupe y por qué de Atlas? Mucha gente piensa que es por la Virgen de Guadalupe. Nosotros tenemos esa consideración de que hemos sido parte y fundados por los hacendados. Para 1828 ya había gente nacida aquí. Esta es una de las comunidades más antiguas de parte del municipio de Asientos. Tenemos entendido que cuando Aguascalientes se separa de Zacatecas, que lo hace en estado, el convenio que hubo fue que las divisiones que iban a ser de las divisiones territoriales sería la hacienda de San Marcos y la hacienda de Ciénega Grande. Hay escritos en Loreto que cuando se hace municipio de Loreto, entró Norias de Guadalupe. Nosotros estábamos incluidos en esas Norias de Guadalupe y Norias del Borrego, que era parte del municipio de Villa García. Y yo creo que nosotros nos jalamos automáticamente o nos trajeron los que fundaron el ejido en 1924, que se funda el ejido y todo se registra en Aguascalientes. Se agarra parte de Loreto, Zacatecas y parte de Aguascalientes con el nombre de Ejido Asientos. Aquí era la cabecera ejidal, aquí eran las reuniones ejidales, se juntaba Bimbaletes, se juntaba Asientos, se juntaba Ejido Hidalgo y Guadalupe de Atlas. En 1940, en esa década, se llevan la mesa directiva para Asientos. Ahí empieza ya a regirse y ya nosotros somos como anexos del ejido de Asientos. Real de Asientos es un lugar antiguo, con edificaciones que datan desde 1548. Es la primera población fundada antes que la misma ciudad de Aguascalientes. Por lo tanto, en el año 2006 fue denominado Pueblo Mágico, pues en sus rincones se guardan tesoros históricos y culturales. Entre sus principales sitios de interés están los túneles y pinacoteca de la parroquia de Nuestra Señora de Belén. Los túneles son acueductos subterráneos, obra hidráulica prodigiosa de ingeniería original del siglo XVIII, que pasan por debajo de la parroquia y que sirven para protegerla de las abundantes filtraciones de agua que amenazan su estructura. Aquí está la primer campana que se tañó en esta parroquia y que fuera construida por los propios mineros. Esta otra tenía una sonoridad que se podía escuchar a 30 kilómetros a la redonda. Hoy en día tiene campanas nuevas, elaboradas también con aleación de metales. El recorrido que manejamos en este lugar es que atravesamos 70 metros de túnel por debajo de la parroquia de Nuestra Señora de Belén. Pasamos a la pinacoteca a ver pinturas que datan de 1600 y 1700. Son pasajes bíblicos, todos se tratan de religión. Dentro del túnel alcanzamos a observar lo que son restos humanos de sacerdotes fundadores de aquí de la parroquia. Pasamos a observar también un manantial que es un ojo de agua. Es agua que contiene muchos minerales, obviamente no se puede beber. Hay algunas personas que la llevan como curativa, ya que en ese lugar estamos debajo de los pies de la Virgen de Fátima. También alcanzamos a ver algunos ramales. ¿Qué son estos? Nosotros simulamos que el túnel es un árbol y pues lo que es sus ramales obviamente son sus ramas. Pasamos a observar también algunos pozos anexos a lo que es el manantial. Este da al centro de la pinacoteca, que tiene 15 metros de largo. En la pinacoteca se resguarda una valiosa colección de retablos que representan diversos pasajes bíblicos y otros temas que datan de los siglos XVII y XVIII, así como algunas de las vestimentas que usaban los sacerdotes en aquella época.
Observamos lo que es la circuncisión, una de las imágenes más importantes que se encuentran aquí en la Pinacoteca, ya que se habla de que se encuentra entre las únicas de toda Latinoamérica. La Virgen del Refugio, que es un orgullo tenerla aquí, ya que es de las originales que se encuentran en la Pinacoteca y en el centro del país. El autor fue de aquí del pueblo, su nombre Francisco Zacarías Ascona, la hizo un 24 de julio de 1824. Aparentemente el niño se observa que es desnudo, pero no, tiene un velo transparente que lo cubre todo su cuerpo, resalta mucho sus coronas, al igual algunas letras donde dice Jesús, María y José. Alcanzamos a ver también algunos medallones. Estos dos medallones son las únicas pinturas que se han mandado a restaurar, lo que es la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, y también de las pinturas importantes que se tienen en este lugar es esta Virgen que hasta ahorita la tenemos como no identificada. Nosotros somos mestizos, venimos de indios con españoles, aquí se ve mucho el mestizaje. Es rarísimo ver una Virgen morena con su niño blanco. Muchas personas creen que así trató de hacerlo el pintor, pero en realidad un pintor en la antigüedad no podía hacer una pintura de algo a lo que no se estuviera refiriendo, algo que no existiera. Si pintaba otra cosa era una falta de respeto para la iglesia. La Santísima Virgen del Carmen, en la parte de abajo nos muestra los 7 pecados capitales, todos están en el purgatorio, pero ella nos dice que no importa que sea un sacerdote, un obispo, un cardenal o hasta el mismo papa, puede llegar a pecar, puede llegar al purgatorio. Observamos la vida de Jesús, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Creemos que también el autor de esta pintura fue la de Osorio. Si checan los rostros son muy similares. Observamos algunos efectos como ilusiones ópticas o luz-sombras, ¿sí? También alcanzamos a ver aquí lo que es este piano, este órgano. Tiene más de 150 años de antigüedad aquí en el pueblo, pero es más viejo, más antiguo. Fue traído desde Leipzig, Alemania. Hasta hace poco el sacerdote lo utilizaba para dar misa en las comunidades. Era muy fácil de portarse, se hace en un maletín. Nada más funciona esta mitad y esta otra no. Si vemos un pedal sí y el otro no, los tienen que estar pisando para que con el aire pudiera funcionar. A este tipo de piano se le llama armonio. Esta pintura que vemos aquí, si la comparan con las demás que ya hemos observado, esta es muy azul, muy colorida. Es la Virgen de las 3 Aves Marías. No es igual de antigua a las demás, pero aún así tiene más de 200 años de antigüedad. Es de autor anónimo. Y aquí enseguida de ella vemos la crucifixión a Jesús. El fondo sí es muy oscuro y la imagen muy resaltada. A toda esta pintura se le conoce o se le llama pintura barroca. Está pintada sobre óleo. El óleo sabemos que es la tela, que es especial para que dure muchísimos años. Y aquí vemos una representación de una de las 3 caídas de Jesús durante su Vía Crucis. Si vemos también, brilla un poco esta pintura, nada más se le puso un tipo barniz, nada más fue para protegerse, no está restaurada. Aún así es una de las imágenes más vivas, más reales que se hacen ver aquí en la Pinacoteca. Vemos una de las pinturas también más importantes dentro de este lugar, lo que es la Virgen Santísima de la Tristeza. Se habla de que puede ser un tráfico desde Nuevo México, ya que aquí Asiento es un pueblo minero, pasa el Camino Real, el Camino de la Plata. Fue la primera carretera que existió en todo el país. Venía del Estado de México hasta Nuevo México, que ahora es Estados Unidos. Si vemos, tiene un doblez en la parte central. También creemos que fue ocultada en la época de las guerras cristeras, y ahí cualquier objeto que veían de religión era destruido, era quemado. La pintura representa la muerte de Jesús en el Monte Calvario, más de 300 años de antigüedad, es de autor anónimo. Aquí observamos también lo que es la copia del plano, el ciprés del altar mayor. Si vemos nos muestra la única modificación que se le hizo al altar mayor. En la parte de arriba podemos ver que es un cáliz. Cuando pasemos al templo vamos a ver que es una cruz. De eso no se tiene ningún dato. Su nombre, J. Refugio Reyes Rivas. Él en Aguascalientes hizo grandes obras, como lo fue parte de Catedral, Templo de San Antonio, Purísima, Castillo Douglas, Hotel Francia y Museo Aguascalientes. Obras muy importantes de la ciudad. Sobre las vitrinas vemos algunos ornamentos. Cada uno y cada color es para diferentes ceremonias religiosas. Los que tienen media manga se le llaman dalmáticas. La que no tiene manga, la tipo guitarra, se le llama casulla. Tiene más de 40 años que se dejaron de usar por diáconos y sacerdotes. Esta urna, nosotros aquí en el pueblo la conocemos como la urna dorada. Tiene más de 400 años de antigüedad. Completamente toda, excepción de los cristales, está hecha de pura madera y pesa casi 200 kilogramos. La utilizamos en Viernes Santo, en la procesión del silencio. Aquí colocamos al Cristo del Santo Sepulcro, del Santo Entierro. La cargan entre 8 hombres. Como todos sabemos, en Viernes Santo estamos de luto, murió Jesucristo. Era una falta de respeto llamar a misa con campanas. Antes aquí en el pueblo se llamaba con matracas de madera. Eran 2 en forma de cruz, más o menos de 1,5 metros. Ahora ya están muy viejas, están muy deterioradas, ya no se llama con ellas. Ahora con algunas pequeñitas como esta que vemos aquí.
Por ser la más pequeña, esta se toca aquí en el atrio de la iglesia. En la parroquia de Nuestra Señora de Belén, el altar principal está elaborado con mármol importado. Fue construido en el año de 1705 y en 1715 lo terminaron, duraron 10 años. También desde 1940 se conserva lo que son los confesionarios, están a los costados, todo el piso del templo y el púlpito. El púlpito hasta hace poco lo utilizaban los sacerdotes para dar sus sermones, ya que sus creencias que si le daban la espalda a la Virgen era una falta de respeto, ¿sí? Este púlpito también de ahí veían los sacerdotes cuando alguien estaba durmiendo, estaba platicando, lo regañaban bastante. Antes se usaba que de un lado se sentaban las mujeres y del otro lado los hombres. Esas creencias se han perdido bastante. Se encuentra en declive para permitir el escurrimiento de las filtraciones de agua. También para darle un mayor realce desde atrás al altar mayor, que nada más se le hizo una modificación, ya se las había comentado. Allá donde vimos la copia del plano, el ciprés, en la pinacoteca era un cáliz. Aquí arriba pueden ver que es una cruz. De eso no se tiene ningún dato. En la Semana Santa se expone este Cristo articulado, que está hecho con mandíbula, costillas y otros huesos humanos. Es un Cristo que tiene más de 400 años de antigüedad, fue traído desde España. Él tiene sus rasgos de un Cristo español, su nariz y su barba muy afiladas. Él tiene fracturas en su cuello, hombros, tobillos y rodillas. Son de tanto desgaste y articulaciones. Antiguamente nuestros antepasados lo utilizaban en el Vía Crucis viviente, lo crucificaban aquí al frente de la iglesia. A las 3 de la tarde, que es la muerte de Jesús, al estar clavado en la cruz, él solo inclinaba su cabeza. No sabemos qué mecanismos usaban. Hay personas que creen o piensan que lo podían tener programado para poderse mover de sus piernas, brazos y de su cuello, pero con algunos engranes y las articulaciones que él tiene. Ahora al sacarlo de esta urna se nos podría quebrar. Ahora lo colocamos en la urna que les había comentado, pero ya nada más lo sacamos a pasear por las calles principales del Real de Asientos. En Viernes Santo a las 9 de la noche se apagan algunas luces del pueblo, nada más con antorchas y tambores. Detrás se lleva a la Virgen de la Soledad, que la llevan las mujeres. Por si algún día gustan venir en Viernes Santo, serán muy bienvenidos. Es uno de los días que más visitantes tenemos en este lugar. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y panteón del mismo nombre fue construido en el siglo XVIII. En él descansan los restos de los primeros colonizadores del estado. Aquí se acostumbraba a sepultar a los religiosos y personajes acaudalados. Tiene catacumbas exclusivas para religiosos y una sección dedicada para el pueblo. Mención aparte merecen el templo y el exconvento del Señor del Tepozán, el cual fue construido en el año de 1627, mismo que se utilizará como convento de monjes franciscanos y posteriormente fue convento de monjas marianas. Hoy en día alberga un museo con temas de historia religiosa, el pensamiento mítico y guerrero de los primeros habitantes de esta región, historia social y la cultura negra en Real de Asientos. El milagroso Cristo del Señor del Tepozán, que tiene más de 500 años de existencia, fue encontrado en un árbol llamado tepozán, árbol que solo se reproduce en esta región y sobre el cual se construyó el altar y el santuario. Don Salvador Gallegos Galindo posee una colección de objetos reunidos a través de los años. Él nos platica de lo que sus antepasados le contaron sobre la guerra cristera
Miren, la cristiada, según pláticas de las tías, eran grupos contrarios que se ponían acá, el famoso Cerro de los Flojos, y acá hay otro cerrito de las Peñitas, y que de allí pues se estaban girando unos con otros y que nada más oía el zumbido de las balas. Pero la cosa que sí decían ellas que saquearon el templo de Nuestra Señora de Belén, que había damas que pues, se ponían los vestidos de la Virgen y que por cierto esas personas no acabaron bien, que hubo ciertas enfermedades, pues algo que no, porque lo incendiaron, platican ellos que incendiaron ese templo, los mismos cristeros, me imagino. En cuanto a su museo, don Salvador Gallegos Galindo nos platicó sobre su afición. Como había muchas cosas antiguas y a mí me llamaba la atención lo que es todo lo rústico, entonces me enfoqué por ir recolectando cosas de las antiguas que, bueno, para mí eran de agrado, ¿verdad? Por cierto que una vez por andar buscando piedras nos encontramos una muela de mamut aquí en el pueblo. Nada más que pues, muchas veces la situación económica no se presta para explorar o investigar de dónde vino esa piedra, digo esa muela, cuál es su origen, todo. Y la he estado conservando y es la que pues para mí significa que tiene más valor pues personal. Otro de los grandes atractivos del municipio de Asientos es el acueducto. El proceso de la minería antiguamente se llevaba a cabo rústicamente, ya que se utilizaba piedras para quebrar el mismo mineral a través de molienda, y la separación de los metales los hacían a través de una batea que se le ponía agua y se asentaba todo el mineral bueno y lo que quedaba arriba como era una nata, eso era tierra y se tiraba. La Casa del Minero, en donde todavía se puede apreciar el trabajo de cantera y de herrería en las puertas y ventanas, que lamentablemente están cerradas al público en general, es donde los mineros cobraban su paga con productos de consumo como arroz, frijol, maíz y ropa. En un tiempo, el agua que abastecía al poblado se surtía a través de 4 norias, que aún se encuentran en este lugar, conocido como la Alameda Rangel. Era un manantial, primero, que abastecía la casa principal, que era de don Benito Gaspar de Larrañaga. Posteriormente, la misma gente la va cuidando este espacio, ya que aquí existen 5 norias, 5 manantiales. Todo servía para el abasto de todo el pueblo. Y hasta que va agarrando su forma actual, gobierno tras gobierno, le fueron arreglando cosas, ¿verdad? Su nombre se debe actualmente de Alameda Rangel a un jefe político que fue el primero que la arregló en forma y le puso la balastrada, alrededor la cercó. Entonces, en honor a él le pusieron que Alameda Rangel, ¿verdad? Era un jefe político que existió y sigue siendo ahorita un jardín, sigue abasteciendo al pueblo de agua cuando nos falla el pozo potable. La gente acude, se destapan las norias y la gente acude a acarrear agua para sus casas. Y es un lugar de descanso para la gente, viene aquí a descansar un rato, al parque, al jardín, a sentirlo fresco en tiempos de calor, las sombras de los álamos. Desde tiempos ancestrales, se degusta un platillo 100% autóctono y se sigue conservando la receta original.
Este platillo que tenemos aquí se llama el conejo a la chichimeca, que está acompañado con ensalada de nopalitos, arroz y frijoles de la olla. También como aderezo le ponemos salsa de molcajete, acompañado con agua de sabor. Sus tortillas también se las ofrecemos calientitas. Está elaborado con la receta de la casa y es lo que nosotros le ofrecemos al turista que viene a visitar aquí este pueblo de Asientos. Lo preparamos con mucho gusto de aquí de Asientos para todo el mundo. Poblado asentado a las faldas del Cerro de Altamira, que por nombre llevó el de Nuestra Señora de la Merced. Posteriormente se le llamó Nuestra Señora de Belén de los Asientos de Ibarra, pues su fundación se debe a Francisco y Diego de Ibarra, Benito Gaspar de Larrañaga y Juan Ignacio Larrañaga de Salcedo. Hoy, pueblo mágico de Real de Asientos. El inicio de la historia de mi tierra. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.